Muy buenas noches, ¿qué tal a todos? Muy bienvenidos, como siempre, aquí al canal de Tony Cornilla, donde los fines de semana siempre nos vestimos de fiesta. Ya nos salimos desde la cabina del camión y, como siempre, aquí Fimosis nos acompaña vigilando que todo fluya correctamente. Bien, pues hoy tengo yo por aquí un articulillo, mientras me he puesto un poquito de fondo, un poquito de smooth jazz, o como algunos la llaman, la típica música de ascensor, pero que el smooth jazz es mucho más que eso. En fin, estaba yo mirando por aquí, así, navegando por internet, como se suele decir, relajado, tranquilo, de noche, disfrutando un poquito de la madrugada. No os preocupéis, es Pepsi Max, sin aliño, esta vez no lleva aliño, pero me relajo y me gusta tomarme mi vasito de Pepsi. Después de haberme visto unos capitulillos, bueno, unos capitulillos no, la he finalizado, ya por fin he terminado de ver la serie de Netflix de Lucifer, que es la segunda vez que la veía, y es una serie que me encanta. Bien, tengo por aquí, en Diario del Transporte, un artículo bastante interesante. Dejarme que me ponga las gafas de hacer plaza, las de cercanía. Bien, bueno, pues es un diario, es un artículo de la web Diario de Transporte, y el titular es el siguiente, dice: ¿y por qué no te vas? Y esto es la opinión de José Vicente Busta Cofiño. Bien, vamos a ver. Bien. ¿Y por qué no te vas? Pues por dignidad y conciencia de clase. Ya bien avanzado mi segundo mes a 8 horas de jornada laboral diarias en el sector del transporte, tras algo más de 8 años de antigüedad en la empresa Hermanos García Rivera. Mi situación es esa: jornada laboral de 8 horas diarias, punto pelota. Eso de punto pelota lo he dicho yo, es de mi cosecha propia. No es fácil llegar a esta situación. Bueno, fácil para algunos. Para mí, sí, incluso plenamente convencido, digo que hasta me siento a gusto. Ahora, por 1.856 euros, nómina siempre revisable, del mes pasado, mi vida ganó en calidad de vida. O sea, ganó en calidad. Así como en poder adquisitivo, pues los 400 euros restantes hasta completar el salario pactado de mano, trabajando interminables jornadas fuera de casa, no deja de ser una efímera cuantía que ni cubre las horas de más trabajadas, y mucho menos el dinero adelantado y nunca recuperado para mi bolsillo, en sufragar el coste que como obrero desplazado genero a la empresa Hermanos García Rivera. Bueno, aquí dejarme que yo ponga un poquito aquí mi pequeña guinda. Y yo siempre he dicho que las empresas, cuando realmente empiezan a ganar dinero, las empresas de transporte que tienen conductores asalariados, es cuando empieza el segundo turno. Es decir, si la permisibilidad del reglamento del tacógrafo, sin que le cueste dinero a la empresa por una sanción, puede llegar a 15 horas de jornada, y 2 turnos de una fábrica de 8 horas serían 16, pues tenemos a un trabajador
prácticamente 2 turnos de una fábrica, pero cotizando a la Seguridad Social como si hiciera uno. El segundo turno no cobra horas extras y no cotiza a la Seguridad Social, ni siquiera a nivel de estar asegurado. Se podría entender como una defraudación doble a la Seguridad Social y al Ministerio de Trabajo. Porque por otro lado, o sea, por un lado, no cotizo las horas extras que hace el trabajador, no se las pago, le inflo la nómina con dietas para que simplemente esté contento, que no le valen absolutamente para nada, ni siquiera para cuando se ponga malo, para cuando se jubile, no le valen absolutamente para nada. Le valen para taparle la boca en el momento. Punto. Pero, por otro lado, también estoy quitando un puesto de trabajo a alguien que está en el paro y podría ocuparlo. O sea, fijaos el enorme fraude y el enorme chanchullo que hay aquí metido en el transporte. Vamos a seguir. A ver. Bueno. Aquí, como siempre, si no me meten publicidad, esta gente no descansa. A ver. Bueno, pues aquí pone trabajo, ahora sobran. Es lo que me dicen muchos. Vale, esto supongo que debe ser por el tema de choferes. La mayoría de mis amigos, el resto, quien de verdad me conoce, sabe que son mis principios, mi dignidad, la que me aferra a la lucha diaria por el reconocimiento de nuestro esfuerzo y trabajo. Reconocimiento recogido en el convenio laboral, ese que alega la gerencia de la empresa donde llevo 8 años de antigüedad, pues alega no poder pagar este convenio, aunque su crecimiento patrimonial camine en otra dirección, dando razón a mi pensar cuando creo que la diosa Fortuna o está tuerta o siempre acaricia en la misma dirección. Así que aquí seguimos, donde quieren tenerme, a lo que ellos denominan cumplir con el convenio. Esta es la lucha de David contra el gigante Goliat, la lucha de quien solo tiene en su haber la razón de la dignidad de defender sus derechos contra la aplastante mano opresora de quien le niega lo más elemental a un obrero, el reconocimiento a su trabajo y el sustento diario de poder comer. Negarle las dietas por ley legisladas es convertirse automáticamente en un despiadado esclavizador donde los eslabones de las cadenas de su esclavo son los avales de su crueldad. Si el camión no da para pagar lo que por ley le corresponde al obrero / obrera, una de dos: o no sirves como gestor de una empresa de transporte porque los resultados demuestran lo contrario, o solo buscan en el sector del transporte enriquecerse a costa de vulnerar los derechos del obrero, reventándole a trabajar sin más compasión que la efímera limosna que les sobra. Bien, aquí yo tengo que volver a decir lo que he comentado en más de una ocasión, que es que durante décadas, durante muchos años, bueno, desde que yo empecé en el transporte,
O sea, yo llevo 23, va para camino 24 años en el transporte, los camiones, y, y todas, absolutamente todas las empresas que yo he estado, unas más, otras menos, pero prácticamente la viabilidad de su negocio está basado en los pilares que la sustentan la pura ilegalidad. O sea, la ilegalidad son los pilares de empresas que gracias a esa ilegalidad se vuelven viables. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el momento de que esa ilegalidad empieza a desaparecer, porque paulatinamente, les guste o no les guste, la gente ya empieza a tener su propio criterio. Ustedes pueden traer esclavos desde Perú, desde Chile, desde la India, pueden traerse los esclavos que ustedes quieran. Porque allá donde los captan, ellos ya saben que vienen aquí a esclavizarse. No son tontos, no son tontos. Ahora bien, ojo que el esclavo luego puede utilizar esas armas legales que siempre están aquí escondidas. Ustedes se creen que no lo saben, pero sí que lo saben, no son tontos. Y cuando pasa un tiempo, tiran de aquí y llegan las reclamaciones de horas, las denuncias, y además les echan todo el séptimo de caballería encima. ¿Por qué? Porque encima, o sea, no tienen ningún apego a este país. No tienen raíces aquí. Entonces, les da igual, vienen a sacar. Si pueden, les van a quitar hasta la camisa. No se lo creen. Dejen que pasen unos años. Dejen que espabilen. Ahora vienen esclavizados. Vienen con una deuda contraída. Al cambio, en su país, cuando hacen el cambio de lo que ustedes, la miseria que ustedes le pagan en euros, lo convierten en su moneda, en su país es un dineral. Pero cuando aquí tienen que empezar a pagar en euros, se dan cuenta de la mierda que le están pagando. Pero no se preocupen, que para eso están, y cada vez hay más peritos judiciales de tacógrafos y buenos abogados laboralistas. Se encontrarán con ellos, no les quepa duda. Más tarde o más pronto, que creo que va a ser más pronto que tarde. Bueno, así que en estas lindes andamos con estos mimbres. Toca hacer el cesto. Cesto que hace aguas por doquier. Perdónenme, que me bailan un poco las letras. Ay, perfecto. No me había puesto las gafas de local, de cerca. Vale, así que con estas lindes andamos, con estos mimbres toca hacer el cesto. Cesto que hace aguas por doquier. Costuras de lo que era una, digamos, buena trayectoria laboral a juicio de la patronal, convertidas en rasgaduras de villanía palparia. Defender nuestros derechos nunca debe ser motivo de guerra. Al contrario, defenderlos refuerza un sector, el del transporte, contra la piratería y la tiranía de quien solo ve en él un campo abonado para su propio enriquecimiento. Mi querido amigo, aquí te tengo que decir que todo aquel que tiene una empresa de transporte es un negocio, no es una ONG. El problema es ese, que cuando empieza a dejar de ser negocio para convertirse en usura al trabajador y esclavitud, entonces ya es cuando la gente se empieza a rebelar. Y bueno, esto lo firma José Vicente Busto Cofiño, obrero del sector del transporte, afiliado al CNTT, a CNTT transporteslafalguera.com. Y bueno, en fin, creo que me ha parecido un
un artículo bastante interesante que, bueno, a grosso modo lo que viene a decir es que después de 8 años, estar más o menos medio bien en la empresa y tal, pues un día acaba hasta las narices de recibir el trato que recibe y después de 8 años de antigüedad, pues dice, mira, ¿sabes qué? Que no te hago una hora extra más. ¿Lo puede hacer? Sí, por supuesto. Pues se supone que las horas extras es algo que de forma pactada y de mutuo acuerdo se tienen que poner empresa y trabajador. Si no existe ese acuerdo, el trabajador no tiene obligación ninguna de realizar ni una sola hora extra. En el transporte, a mí me hace mucha gracia todas estas empresas que se anuncian, que se anuncian y bueno, y te dicen jornada laboral, ley del tacógrafo. No, tacógrafo no es ninguna ley, ¿vale? O sea, tú no puedes contratar o pretender contratar a un trabajador diciéndole que le vas a someter a los límites que marca el tacógrafo para un autónomo, no para un asalariado, para un autónomo. Mira, os voy a poner un pequeño ejemplo. La semana pasada, justo la semana pasada, me llama una empresa que está en Sabadell y me ofrece la siguiente combinación de trabajo. Me dice transporte de ámbito no provincial, pero sí que cada día vienes a casa. Vale, bueno. Horario. Sales a las 8 de la noche y llegas, ya ni lo pregunté, ni me molesté en preguntarlo. Y digo, bueno, ¿y los fines de semana cómo va la cosa? Y me dice, hombre, por el tema del tacógrafo, uno largo y uno corto. Ya cuando me dijo eso, le dije, ¿y de sueldo qué tal? Me dice 2.200 limpios con la retención que te toque por ley. No, yo ya le pregunté, le dije, pero no un 2% ni una mamarrachada de estas, ¿no? Me dijo, no, lo que te corresponde por ley. Y le dije, pues mira, el tema del convenio de Barcelona, ¿esto cómo lo lleváis? No sabía lo que era el convenio de transporte de Barcelona. No lo sabía. No tenía ni idea. Le pregunté, oye, ¿las horas extras las ponéis en nómina? Y me dijo, hombre, es que claro, si ya pedimos cosas que no son habituales, pues tú solo te estás vetando en el puesto de trabajo. Digo, no, si es que no te lo voy a aceptar. No te lo voy a aceptar, porque los fines de semana son míos. Y si no me los das, me tienes que dar 2 días de fiesta. De lunes, entre el lunes y el viernes, si me haces trabajar el fin de semana, me lo tienes que pagar aparte y además darme 2 días de fiesta. Oh, es que esto no puede ser. Yo, pues búscate a otro, chica. Así de claro se lo dije. Y en fin, esto es lo que tenemos en el transporte. No, hay que ponerse en su sitio. Y el que lo considere, ya sabéis que aquí en el canal tenéis contactos de perito judicial de tacógrafo, tenéis muchísima información y sobre todo, pues lo que intentamos es ofreceros las herramientas, que conozcáis las herramientas que tenéis a vuestra disposición para utilizarlas en favor y en pro de vuestros derechos y que no os roben, que no os quiten lo que es vuestro y os pertenece por ley. Saludos, como siempre. Muy buenas noches.